Hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración. Mi nombre es Daniel Fenco, soy pastor de la iglesia Camino de Fe aquí en New Jersey, especialmente en las áreas de Bernardsville y Somerville. Y te quiero dar la bienvenida a nuestro servicio de adoración a Dios. Si estás con nosotros por primera vez o si ya has visitado antes, te animo a que escribas tu nombre en los comentarios para saludarte, y también puedes escribir ahí tus peticiones de oración para poder orar por ti hoy día o durante la semana. Entonces, si estás aquí por primera vez, una de las cosas, parte de lo que hacemos aquí es orar. De ahí escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, de ahí tenemos el mensaje, oramos por las peticiones de diferentes personas y terminamos con la bendición. Ese es parte del servicio en línea que hacemos cada semana. Así que gracias por estar aquí. Así que, ¿qué le parece si comenzamos nuestro servicio de la misma manera que comenzamos todos nuestros días en el Señor? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Y a través de tu palabra tú nos das la seguridad en Jesús de que nuestra salvación está segura en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa confianza, en esa certeza, no solo hoy, sino en el futuro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la lectura para hoy es el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Las últimas 2-3 semanas hemos estado hablando acerca de este capítulo, donde Jesús habla a través de parábolas acerca de los últimos tiempos y especialmente acerca de su segunda venida. Y este es lo que dice el capítulo 25, versos del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Y esta es la palabra del Señor. Como les comenté al principio, mi nombre es Daniel Fenco, soy pastor de la iglesia Camino de Fe. Me he criado en la iglesia desde pequeño. Mi abuelita me llevaba a la iglesia y después mi mamá me llevaba a la iglesia. Cuando iba a la iglesia, había crecido en una fe donde mi salvación se determinaba por las obras que hacía. Mi salvación dependía de cuántas veces iba a la iglesia, o cuántas veces oraba, o cuántas veces leía la Biblia.
esa era la forma en que yo me había criado en la fe. Y no estaba muy seguro de mi salvación. Era una duda constante porque siempre tenía que hacer algo para que Dios me acepte. Sentía que tenía que hacer algo para que Dios me ame. Y una de las cosas más aterradoras que recuerdo en mi juventud era escuchar a pastores hablar acerca de los últimos tiempos o acerca de la segunda venida de Cristo. Era aterrador porque ellos usaban estos mensajes para hasta cierto punto causar miedo o terror. Porque decían cosas como que si no cuidaste de los pobres o no le diste de comer a los que estaban hambrientos, Dios juzgará a tu fe como vacía y en el último día, cuando Jesús venga, te tienes que preocupar. No, esa era la forma en la que yo crecí, esa era la forma en que tenía el concepto de la fe y de la salvación. Pero gracias a Dios ya no tengo ya no me siento de esa forma. He conocido a un Dios amoroso, he conocido a un Dios misericordioso que me acepta tal y como soy, no por las cosas que he hecho o vaya a hacer. El creador de los cielos y la tierra me ama tanto y te ama tanto a ti que nos ha dado a su Hijo para morir en la cruz, para tomar nuestro lugar allá en la cruz. Y Él me da la seguridad de que mi salvación está segura en Jesús por lo que Él hizo por mí en la cruz, no por lo que yo haga o cuánto yo haga. Entonces, el propósito de este mensaje y mi esperanza es de que si tú te sientes así, si tú te sientes con miedo a los últimos tiempos, con terror a la segunda venida de Jesús, porque te sientes que no has hecho lo suficiente, mi esperanza es que este mensaje hable a tu corazón y te muestre a un Dios amoroso que te da la seguridad de la salvación. Entonces, la parábola de hoy habla acerca de la segunda venida de Jesús. Y al leerla, quizá nos causa un poco de incomodidad y hasta cierto punto temor. Jesús habla de separar a las ovejas de los cabritos. Y la primera pregunta que normalmente se viene a mi mente, quizá a ti no, pero la primera pregunta que se viene a mi mente es: ¿será que yo soy oveja o cabrito? ¿Cómo yo puedo saber si soy oveja o cabrito? Y después Jesús en la parábola habla a los dos grupos, a las ovejas y a los cabritos, acerca de las cosas que han hecho y acerca de las cosas que no han hecho, y especialmente de las cosas que no han hecho a Jesús. Y la tercera pregunta que muchas veces se viene a la mente al escuchar esta parábola es: ¿será que he hecho suficiente? Y déjame decirte que Jesús no hace estas preguntas en esta parábola. A las ovejas Jesús les dice: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y una de las cosas que quiero hacer con este mensaje es explorar lo que Jesús dice, lo que realmente Jesús nos quiere decir a través de esta parábola. Y primero que todo, las ovejas son los justos, a todas las personas que creen en Jesús. Y esos son tú y yo. La segunda palabra que quiero que exploremos es la palabra heredar o hereden, lo que Jesús dice: vengan benditos de mi Padre y hereden. ¿Sabes? La herencia es algo que no se gana. Por concepto es algo que no se gana. La herencia no se te da a ti por algo que has hecho o por cuán valioso tú eres. La herencia es simplemente un regalo. Y Dios da este regalo a gente que no lo merece. Es
simplemente pura gracia, un regalo de Dios. No tengo yo que hacer algo para recibirlo, no tengo yo que trabajar para recibirlo. Cuando Dios creó el mundo, Él desde la creación del mundo miró hacia el final y te vio a ti y a mí, y te tuvo a ti y a mí en su vista. La otra palabra que quiero que exploremos es la palabra para ustedes. Sí, Jesús dice, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes. Aquí otra vez Jesús nos dice que no es por lo que tú has hecho, no has sido preparado por lo que tú has hecho, sino ha sido preparado simplemente para ti. Es una descripción de quién tú eres. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Ustedes han notado que cuando Jesús le habla a los justos, a las ovejas están sorprendidas por lo que se dicen, por lo que Jesús dice de ellos? Esto es lo que Jesús dice: porque estuve hambriento y me dieron de comer, porque estuve sediento y me dieron de beber. Y él sigue con esa parábola. Entonces las ovejas están sorprendidas por lo que Jesús dice, y ellos le dicen a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te ayudamos? Las ovejas están sorprendidas, no recuerdan cuándo hicieron esto por Jesús. Y es esto lo que Jesús nos dice, que cuando le damos de comer a alguien, cuando preparamos víveres para darle a alguien, cuando preparamos una cena y se la damos a una familia que está necesitada o está pasando por momentos difíciles, Jesús dice que se lo estamos dando a Él. Cuando damos un chaleco o un saco o un abrigo a alguien que tiene frío, cuando visitamos a alguien que está en prisión, cuando ayudamos a reparar la casa de alguien, Jesús nos dice que todo esto que hacemos lo estamos haciendo para Jesús. Entonces el cristiano, el creyente, no puede tener fe sin tener amor. Los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, todos esos frutos fluyen de Dios, del amor de Dios, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, aún hacia las personas desconocidas, al prójimo. Cada buena obra que nosotros hacemos, lo hacemos personalmente a Jesús. Cuando lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Él se ha escondido en la gente que tiene necesidad de misericordia. Jesús es un Dios de misericordia. Él nos ha dado su misericordia, y cuando nosotros ayudamos a alguien y le damos misericordia a alguien, se lo estamos dando a Jesús. Permitimos que la gracia, la misericordia que Él nos ha dado, vuelva otra vez a Él. ¿Por qué? Porque todo es acerca de Jesús. Entonces eso quiere decir que las buenas obras son el resultado de mi salvación. No son la causa de mi salvación. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están a la mano izquierda? Ellos van a un lugar preparado que no está preparado para personas. Y esto es una pregunta que le hice a mi grupo de estudio bíblico, y esta es la pregunta que se la hago a usted. ¿El infierno fue preparado para las personas? ¿Para los seres humanos? Si puedes, escribe tu comentario en lo que piensas en los comentarios. Y esta es la pregunta otra vez. ¿El infierno fue preparado para las personas? ¿Qué es lo que tú piensas?
Y ahora te digo lo que Jesús nos dice. No fue preparado para las personas. Jesús dice a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los seres humanos, no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios nunca quiso llenar el infierno con seres humanos. Déjeme decírselo otra vez. Dios nunca quiere llenar el infierno con seres humanos. Él no quiere llenar este lugar con gente que ha sido creada a su imagen y a su semejanza. Lamentablemente, hay gente que rechaza a Jesús. Hay gente que no cree en Él. Hay gente que no tiene fe en Él, en aquel que dio su vida por ellos. Y es por eso que ellos van a sufrir el castigo eterno. Entonces, las buenas nuevas para nosotros es que en Jesús yo no me tengo que preocupar si he hecho lo suficiente, o si que mi fe es suficiente, o que si yo soy suficiente. Las buenas nuevas es que en Jesús yo paro de preguntarme si soy oveja o soy cabrito. En Jesús, todos los que creemos somos las ovejas, somos los justos, que estamos a la mano derecha de Él. Somos aquellos que Él ama, el cual Él se ha dado por nosotros, para que no seamos condenados. Esas son las buenas nuevas. Y como Jesús ama a todo el mundo, eso significa que el amor que Él nos ha dado, la misericordia que Él nos ha dado, la compasión que Él nos ha dado, tiene que fluir para otras personas, para que esas personas lleguen a conocer a Jesús. Eso quiere decir que tenemos un trabajo que hacer. Ya que Jesús no quiere que el infierno sea lleno por personas, tenemos que nosotros compartir las buenas nuevas de Jesús para que todos crean. Jesús murió para que tú y yo vivamos. Él preparó un lugar para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Y al final, todo depende de dónde realmente estamos en Jesús. Todo depende de eso. Cuando estamos con Jesús a través de la fe y a través del bautismo, ya no hay condenación. Porque Jesús ha sufrido el juicio en la cruz. Y Él nos dice, te dice a ti, te dice a mí: siervo bueno y justo, entra al lugar que ha sido preparado para ti desde la eternidad. Esas son las buenas nuevas. Ese es un motivo muy grande para estar totalmente agradecido con Dios. Y eso nos anima a seguir haciendo buenas obras, ayudando a aquel que no tiene que comer, aquel que no tiene trabajo, orando por aquellos que están enfermos, visitando a aquel que está en la prisión, ayudando al prójimo. Todo eso sale de nosotros porque hemos recibido la salvación de Jesús. Y esta es la palabra de Dios. Amigos, una vez más, mi nombre es Daniel Fenco, soy pastor de la iglesia Camino de Fe aquí en New Jersey. Gracias por estar aquí en nuestro servicio de adoración en línea. Si te uniste a la mitad, te animo a que escribas tu nombre para saludarte. También puedes escribir tus peticiones para poder orar por ti hoy y durante la semana. Hoy día vamos a orar por muchas personas, pero especialmente por Manuel, que está en el hospital con el virus. Vamos a orar por él, vamos a orar por otras personas, otros amigos que están también delicados por el virus. Vamos a orar por personas que no tienen trabajo por el virus. Vamos a orar por
nuestra nación aquí en Estados Unidos, pero también Perú, por la situación que está sucediendo allá, pero también en la situación que está sucediendo en Centroamérica, Sudamérica y en otros países de Latinoamérica. Así que oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque en Jesús tenemos la certeza de nuestra salvación. Ayúdanos a vivir seguros de la salvación que tenemos en Jesús y a continuar haciendo las buenas obras que fluyen de tu gran amor hacia nosotros. Ayúdanos a compartir el Evangelio con otras personas para que muchas personas más puedan confiar en ti. Y Señor, oramos por los que están infectados por el virus, especialmente por Manuel. Oramos por otras personas que también están mal y en el hospital, o a veces también están en sus casas. Te pedimos que tu sanidad esté con ellos. Ayuda a los doctores, a los enfermeros, enfermeras, dándoles sabiduría. Que el tratamiento que ellos están recibiendo puedan ayudarles y sus cuerpos puedan responder positivamente. También oramos por aquellos que están sufriendo otras enfermedades. En tu compasión, Señor, dales la sanidad que ellos esperan y necesitan. También oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están solos, que se sienten deprimidos, por aquellos que están contemplando el suicidio. Te pedimos que tu amor los rodee y que ellos puedan sentir su paz y no se lastimen a ellos mismos. También oramos por las naciones de todo el mundo que están pasando problemas políticos, desastres naturales como en Centroamérica. Pedimos por las naciones de Sudamérica y Centroamérica, Señor, que Señor, sobre todas las cosas, las personas lleguen a confiar en ti y que te consideren a ti como el único Rey y Señor de sus vidas. Y también pedimos que los gobiernos del mundo, Señor, hagan las cosas bien para ayudar a sus pueblos. Y también pedimos por aquí en los Estados Unidos, a una semana de celebrar el feriado de Acción de Gracias. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos por todas las cosas que tú nos das. Por la vida, por el hogar que tenemos, por la familia, los amigos. Y Señor, ayúdanos a darte a ti lo que te pertenece a través de nuestros diezmos y a través de nuestras ofrendas. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos de la misma manera que Jesús nos enseñó a orar y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, mi nombre es Daniel Fenco, pastor de la Iglesia Camino de Fe aquí en New Jersey. Estoy muy agradecido que estés con nosotros y ahora recibe la bendición del Señor. Hoy día hemos aprendido que ya no tenemos que cuestionar si somos suficientes o si hemos hecho suficiente. Ya no tenemos que cuestionar que si somos ovejas o somos cabritos. En Jesús somos justos, no por las cosas que yo haga, sino por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y yo te animo, amigo, amiga, que vivas en esa certeza. Y mientras lo haces, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Gracias por estar conmigo en nuestro servicio de adoración en línea. Si fuiste bendecido a través de este video, te animo a que le hagas un like, que lo compartas con tus amigos en las redes sociales o se los mandas a través de correo electrónico, texto. Por favor, trata de compartir este video para que otras personas puedan ser bendecidas y escuchar la palabra de Dios. Así que, amigos, gracias por estar aquí y nos vemos la
próxima.